amigos? Qué gusto me da poder enlazarme nuevamente con ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su canal, Historiando Channel. A principios de febrero, los mexicanos tenemos suspensión de clases. Excelente, ¿no? Pero la gran mayoría de los mexicanos desconoce o simplemente han olvidado cuál es el motivo de esta suspensión de clases. El motivo es que el día 5 de febrero conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución actual, la de 1917. Pues bien, hoy aquí en su canal les platicaré acerca de las constituciones que México ha tenido a lo largo del tiempo. Empezaré comentando que la Constitución en México es la norma fundamental que rige los destinos de nuestra nación. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque también se le conoce como Carta Magna, Constitución de 1917 o simplemente Máxima Ley. Esta fija los límites entre los tres niveles de gobierno: nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, aquellos límites que deben existir entre los poderes de la federación: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También establece las bases para el gobierno y las instituciones gubernamentales. Asimismo, la relación que debe existir entre gobernante y gobernado. México ha tenido a lo largo de su historia varias constituciones y hoy aquí platicaremos brevemente acerca de dichas constituciones. Empezamos. Número 1, la Constitución de Cádiz. Debido que para 1812 nuestro territorio nacional todavía le pertenecía a España, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 también fue vigente para estas tierras. Esta es mejor conocida como la Constitución de Cádiz, ya que se hizo en Cádiz, España, con representantes de todo el reino español. Aquí, en México, fue jurada el 30 de septiembre de 1812 en la Plaza Mayor de México, hoy llamada Plaza de la Constitución o simplemente Zócalo capitalino. En ella se establecía que los naturales de estas tierras adquirían los mismos derechos que todos los españoles, pero realmente esto nunca aplicó. La vigencia de este documento fue en dos ocasiones y solo por breve tiempo. La primera de ellas fue en septiembre de 1812, pero solo duró un año. La segunda ocasión fue del 31 de mayo de 1820 hasta 1822. Uno de los principales representantes de la Nueva España que viajó hasta Cádiz para trabajar en dicha constitución fue el cura José Miguel Ramos Arizpe. Número 2, Constitución de Apatzingán. Esta constitución fue promulgada el 22 de octubre de 1814. De ahí que también se le llame Constitución de 1814. Lamentablemente, nunca entró en vigor. Motivo: México seguía luchando por su independencia. La Constitución de Apatzingán tuvo como antecedentes inmediatos dos importantes documentos. El primero de ellos, los elementos constitucionales de Rayón, y por otro lado, los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón. En ambos documentos se proclamaba, entre otras cosas, la prohibición de la esclavitud, la supresión de la desigualdad social, la abolición de la tortura. Igualmente establecía a la nación mexicana libre e independiente de España. Otorgaba garantías de igualdad, libertad, prosperidad y seguridad jurídica, pero sin embargo manejaba como única religión en estas tierras la católica. No olvides que uno de los que la hace es un cura, José María Morelos y Pavón. Número 3, Constitución de 1824. Respecto a esta constitución, tenemos que reconocer que es una copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. El mismo Lorenzo de Zavala, presidente de los constituyentes de 1824, lo reconoce. También Lucas Alamán, un historiador conservador, reconoce que nuestra Constitución de 1824 es una calca
de la misma Constitución de los Estados Unidos. Y agrega que solo se le añadieron algunas tradiciones mexicanas para hacerla más nuestra. Haciendo un poco de historia, recordaremos que las tropas de Vicente Guerrero se mantenían en el sur luchando por la independencia. Agustín de Iturbide, por parte de las tropas realistas, le busca para unirse, y de esta unión surgió el ejército trigarante, el cual entraría triunfal a la Ciudad de México aquel 27 de septiembre de 1821. Por lo tanto, el nuevo virrey, don Juan O'Donoghue, solo llegó para firmar los tratados de Córdoba, con los cuales reconocía la independencia de México. Después del fracaso del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, nuestro país cambia de forma de gobierno a una república, y es en este momento cuando se hace necesario una nueva constitución, o mejor dicho, la primera constitución para México independiente. Y esto sucede en 1824. Fue promulgada el 4 de octubre de dicho año, y en ella se contemplan los siguientes aspectos. Número 1. La nación mexicana es libre y soberana, ajena a cualquier dominio español o de cualquier otra nación. Número 2. La religión en nuestro país es la católica, apostólica y romana. De manera oficial, no se permite ninguna otra. La nación mexicana adoptaría la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Existiría una división de 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Otro artículo nos dice que existirá la libertad de imprenta, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. El poder ejecutivo recaerá en una persona, al cual se le llamará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se establece la figura de un vicepresidente, el cual, en caso de muerte, ausencia o renuncia del presidente, el vicepresidente entra en vigor. Y la duración del gobierno es solo de 4 años. Número 4. La Constitución Centralista de 1836. La primera Constitución Centralista se debe al general Antonio López de Santana, el cual promulga esta primera Constitución el 30 de diciembre de 1836, y es mejor conocida como las 7 leyes constitucionales. Al iniciar los gobiernos provisionales de Antonio López de Santana, empieza el desorden nacional, a tal grado que, debido a la ambición de este personaje, México pierde la mitad de su territorio al norte. Y debido a que se empiezan a desconocer los gobiernos estatales, se dice que aquí inicia el verdadero centralismo de nuestro país en aquella fecha. Algunas de las 7 leyes son: la ley que protegía los derechos de los individuos, la ley del poder judicial, la ley del poder ejecutivo, la ley del poder legislativo, entre algunas más. Número 5. Las bases orgánicas de 1843. Esta constitución, también centralista, contaba con 202 artículos en donde se reiteraba la libertad de los individuos, la independencia de la nación, la organización de la república con un gobierno centralista, y declaró además como única religión oficial en nuestro país, otra vez, el catolicismo. En 1842 se convocó al nuevo Congreso para hacer una nueva constitución, en donde se presentaron 2 bandos, los federalistas y los centralistas. Los federalistas estaban representados principalmente por Mariano Otero, que dicho sea de paso era el grupo minoritario en dicho Congreso, y por José Fernando Ramírez, que era conservador, y su grupo era mayoritario. Por eso, a la hora de hacer la constitución, pues ganó una constitución centralista, la segunda y la última. Su nombre oficial: Bases Orgánicas de la República Mexicana. Número 6. Constitución Política de 1857. En 1856 se convocó a un nuevo Congreso. Ya no se iba a discutir la forma de gobierno, pues ya se sabía que la mayoría era federalista. Regresaba el federalismo a nuestro país. El 5 de febrero de 1857 se promulgó nuestra nueva Constitución, la cual fue aprobada por el Congreso Constituyente, que trabajó desde 1856 hasta 1857, y en donde participaron como principales constituyentes León Guzmán,
Luis Vallarta y Ogazón, Francisco Zarco, José María Mata e Ignacio Ramírez. Con motivo de la entrada en vigor de la Constitución de 1857, se desató una tremenda guerra civil, llamada Guerra de Reforma, ya que se hicieron las leyes de reforma, las cuales trataban de detener o quitar el poder a la Iglesia Católica, que por tanto tiempo lo había tenido. Se le atribuye la autoría de estas leyes a don Benito Juárez García. Número 7. Constitución de 1917. Por último, déjenme que les platique que para el 5 de febrero de 1917 se promulga una nueva constitución en nuestro país. Son tiempos diferentes, son tiempos de cambios, pues la Revolución Mexicana había acabado con el porfiriato y ya era necesario hacer una nueva constitución en nuestro país. Esta fue promulgada en la ciudad de Querétaro y fue auspiciada por don Venustiano Carranza. Esta constitución impactó al mundo en aquella época. ¿Por qué? Porque fue la primera constitución que se hizo a inicios del siglo XX y además porque consagraba por primera vez tanto derechos individuales como los derechos sociales. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ella se consagran diversos artículos de gran importancia para todos nosotros como mexicanos, como por ejemplo el artículo 3º que habla de la educación. La educación que imparte el Estado será laica, gratuita y obligatoria en los niveles básicos. Otro artículo de gran importancia es el que prohíbe la esclavitud. Tenemos un artículo que nos habla de la libertad de trabajo, de la libertad de imprenta, de la libertad de expresión, de libre tránsito. Tenemos un artículo que nos habla de que todas las tierras le pertenecen a la nación y que la nación tiene el deber de fraccionarla para formar la propiedad privada. Asimismo, aparece el artículo de los derechos de los trabajadores. En muchos otros artículos y de gran importancia todos ellos. Bueno amigos, como se dan cuenta, tenemos varias constituciones, pero también tomen en cuenta que ya son muchos años en que México se independizó y cada una de esas constituciones ha respondido a cierto momento histórico de nuestro país. No pretendo que se las aprendan, no, para nada, simplemente las platiqué, las comenté para que ustedes las recuerden y el día que te pregunten, oye, ¿por qué no hay clases el 5 de febrero? Sepas contestar, porque se festeja la promulgación de nuestra Constitución mexicana. Amigos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que ya se suscribió a mi canal. Muchas gracias y gracias porque siguen viendo los videos, pero debo de agradecer de manera muy especial a la profesora Mercedes Fallat Posadas, mi esposa. Ella me ayuda mucho en la redacción de los documentos que yo les voy a platicar posteriormente a ustedes. Gracias, amor, por tu ayuda. También quiero agradecer infinitamente a mi hija, Faride Montserrat Mata Fallat. Ella es la que se encarga de la imagen, también de la grabación, sobre todo al principio, y ni les he platicado. Ella me regaló ahora en diciembre este aro de luz, el cual facilita mucho la grabación de los videos. Gracias, hija. Al principio, cuando empecé este canal, también me ayudaba mucho mi sobrino Said Fallat Moreno. Said me ayudaba en la edición. También quisiera saludar a otras personas, pero ahora los voy a mencionar de manera oral. Saludo a Helen Carolina Ferrell, Santiago Arié Herrera, Mía de Jesús Patlán, Jocabet Aguad, Paulo Castillo, Santiago Acosta, Rebeca García, Yacil González, Star Killer, Carlos Cruz, Billy Jordan Durán. Todos ellos son amigos, alumnos o exalumnos que son parte de esta comunidad de Historiando Channel. Amigos, no me queda más que invitarlos a que se sigan suscribiendo, a que vean, a que compartan. Dale click. Me despido de ustedes deseándoles éxito en todo lo que hagan. Hasta pronto, amigos. Adiós.